Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Círculo de Almas Libres. Y hoy estoy aquí con una persona muy especial. Ella se llama Sonia y es una amiga mía del camino del Tantra. Y la quise invitar hoy a esta conversación para que nos cuente un poco sobre su vida, sobre sus experiencias y específicamente una experiencia que le marcó y le cambió la vida, que está un poco marcada en el contexto de violencia que hemos vivido en Colombia, y cómo esto hizo que ella recorriera su camino de despertar también espiritual y esté aquí hoy con nosotros. Entonces, Sonia, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, Caro, gracias. Gracias, me encanta el nombre de Almas Libres. Creo que todos deberíamos como trabajar por eso. Me encanta y creo que este espacio, como te entiendo, es una forma de liberar parte de nuestra alma, como nuestras historias de vida. Entonces me parece muy lindo. Gracias. Bueno, Sony, y quisiera que empezáramos este episodio con que nos contaras quién es Sonia, quién era Sonia de niña, de adolescente, antes de los 15 años y qué evento, qué fue lo que sucedió en ese momento en tu vida. Bueno, Caro, antes de mis 15, bueno, creo que hay dos momentos y el primer momento obviamente es el nacimiento. Yo nací el 24 de diciembre, me parece que es una fecha muy linda, creo que los números ahí están a mi favor. Eh, por mi mamá sé que, que pues soy producto de un súper orgasmo cósmico. Oh, wow, excelente. Entonces creo que eso me parece muy lindo, que inclusive que mi mamá me lo haya contado como la gran experiencia, ¿no? Sí. Eso me parece muy lindo. Bueno, fui en general una niña muy consentida. mm, y creo que eso de los 0 a los 7, de los 0 a los 7 fui un poco frágil, más bien. Y luego de los 7 años creo que fui cogiendo más fuerza. Creo que no sé, que hubo un momento en que estuve como, claro, mis papás viajaban, trabajaban y estudiaban al mismo tiempo y pues tenían, no sé, 24 años, 22 años y pues eran pues circunstancias pues difíciles para ellos saliendo en ese momento adelante, pues viviendo aquí en Bogotá, viniendo cada uno de su región, de los Llanos y de Boyacá. Entonces, digamos que pues en ese cuidado en un momento dado, pues como hacen todos los papás, pues está uno rotando. Entonces al principio, los primeros años sí fui muy frágil, tuve que hacer como mi mamá tuvo que casi que internarme como en un momento dado. Con terapias como de respiración y de, porque no comía, como que tenía deficiencia de anemia, pero eso lo pude sacar adelante finalmente, con mucho cuidado y mucho amor de mi abuela y de mi mamá. En un momento dado mi mamá dejó como de trabajar y se dedicó a mí como un par de meses y salí adelante. Y después mi papá tuvo que estudiar fuera del país, en México, y creo que la alimentada allá en México con tacos y todo eso, esta comida de allá deliciosa, y Qué pues rico. subir como estas montañas, estas pirámides y cosas en México fue muy lindo. Y creo que ya esa segunda etapa fue una etapa ya como mucho más de mucha fuerza, como que empecé a tomar más fuerza. En general, pues fue una infancia, yo pienso que como con mucha curiosidad, a mí me parecía fascinante saber que pude vivir y experimentar en otro país, otra cultura, con otros niños, en otro colegio. Para mí eso fue como súper fluido, me encantó tener nuevos amigos de otros lugares. Yo lo viví como muy, 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 de mucho cuidado, de mucho amor, de mucha aventura y de ir tomando fuerza. Yo pienso que Ujú. así fue como mi niñez hasta ese momento. Y ya llegando a los 15 años, em, pues claro, la adolescencia ya se empieza a poner un poco complicada. Eh, Mi hermano
tiene 2 años mayor, 2 años mayor que yo, él tiene 17 en ese momento 17 años, mi hermana tenía 4 años y mi mamá tenía 40 y mi papá 44. Mi mamá pues abogada, trabajando, mi papá pues economista, también trabajando. En ese momento, durante ese tiempo, él trabajaba en el Ministerio de Defensa y pues en realidad pues lo que sucedió abruptamente fue pues el asesinato de él. A él en ese momento lo asesinan porque eh, él hace unas denuncias, ¿sí? Hace una denuncia en una revista del país con unas irregularidades que sucedían o que él sabía o que estaba informado eh, ahí en el Ministerio de Defensa. Esto pues yo nunca lo he contado en una cámara mm, y pues eso sucedió. Mi mamá Ujú, quedó pues viuda, sin explicaciones y nosotros pues sola, digamos, para que sacarnos adelante. Y eso fue, para mí, ese momento fue claramente un antes y un después, ¿no? ujú, O sea, como veníamos viviendo la vida, como de abundancia, ¿no? De crecimiento, unos padres pues que salieron adelante y sucede esto, pues fue demasiado abrupto. ujú, Para mí fue como que yo quedé pasmada. O sea, en un momento dado quedé pasmada y ver el sufrimiento obviamente de mi mamá y de mis hermanos, pues a tan temprana edad y sin buscar, nunca se iba a entender la muerte, ¿no? O sea, ujú, por donde la veas y mucho menos una muerte violenta. Entonces, pienso bueno, afortunadamente yo no me peleé con Dios, eh, pero sí era como demasiado para mi cabeza y para mi ser. Yo siento que en un momento dado como que yo me fui, como, o todos nos fuimos, nuestra alma como que se puso en cuarentena, ¿sí? O no sé por cuánto tiempo más duramos como en ese estado porque era demasiado el dolor, y entrar como en la máquina, entramos como en el funcionamiento de sobrevivir. ujú, Creo que esa es como una reacción básica del trauma que nosotros como que en general hicimos. Y pues mi hermana tenía 4 años, pues en ese momento no muy entendía muchas pequeño. cosas, pero sí nosotros empezamos como a vivir en automático. Ujú, No habían explicaciones, no se podía averiguar tampoco qué había sucedido. Era vivir así, ¿no? Era vivir así, el silencio, ¿no? Vivir con el silencio, aprender a vivir con el dolor. eh, y pues atravesar una adolescencia que por sí misma ya es difícil, pues con todo este existencialismo, ¿no? O sea, se, ujú, se volvió como una adolescencia existencialista de alguna manera. ujú, Me acuerdo tanto de un libro que se llama El extranjero de ujú, Camus y yo como que me sentía como absolutamente identificada, como que en ese momento, pero bueno, digamos que pude estar ahí en el dolor, como en esa parte oscura, pero no quedarme parqueada. Siento que de alguna forma mi carácter o mi ser siempre me mandaba como salvavidas y no desarrollé, digamos, ninguna diagnóstico enfermedad, mental. Mi ujú, hermano sí, por ejemplo, em, digamos que sí tuvimos que atravesar por momentos difíciles. En ese momento uno no iba como al psicólogo, sí, ¿no? Era como que mire a ver cómo sobrevive. sí, Entonces, digamos que lo que siento es que yo misma como que intenté mm, salir, o sea, estar ahí como en ese dolor, pero al mismo tiempo salir de ahí. ¿M? ujú, Entonces, pues mis amigos, tengo un grupo de amigos, en ese momento todavía lo conservo, tenía un grupo de amigos que pues hice muchas cosas con ellos, duré como 3 meses al principio de eso, en contacto cero prácticamente, como tratando de hacer el duelo.
Pero ya poco a poco fuimos saliendo, o yo fui saliendo, pero pues sabiendo que ese dolor iba a ser un dolor que no se iba a quitar, Ujú, ¿no? Se iba a transformar, ujú, pero que no sabía cuánto tiempo y pues que la vida nos había cambiado absolutamente. Eh, y de ahí en adelante, pues era como cumplir, ir a la universidad, terminar el colegio, ir a la universidad. Yo sabía que quería estudiar, afortunadamente, desde antes de que sucediera lo de mi papá. Eso creo que me sirvió mucho porque yo tomé la decisión de estudiar psicología a los 13, 12 años no, en la biblioteca del colegio cuando vi un libro de Jung y de Freud. Entonces, para mí eso fue como, yo quiero entender la mente, pero yo no es elijo estudiar psicología por lo que me pasó, lo que pasó ok, en mi vida con mi papá o por algo. No, era una información que mi alma ya afortunadamente eh, tuve. Entonces, cuando yo ya termino la universidad, perdón, el colegio, fue como, sí, yo ya sé que voy a estudiar psicología, ay, pero todavía no quiero estudiar. ok, Un momento, pero entonces, bueno, al final sí entré de una a estudiar porque mi mamá obviamente pues quería que yo ocupara mi tiempo y bueno, y entonces así fue, entré a ujú. estudiar psicología y, y bueno, la estudiante que fui en el colegio, porque no fui tan dedicada en el colegio, la verdad, ya en la universidad fue otra historia. Digamos que Y quería preguntarte, como en todo este espacio, finalizando tu colegio, desde todo esto que sucedió, ¿cómo viviste esa desconexión emocional contigo misma en el día a día? O sea, ¿cómo se veía esto reflejado o qué pasaba yo pienso dentro de que, ti? yo pienso que al principio em, no, la desconexión no era tan evidente, ¿sí? Porque pues estaba en una etapa donde pues yo tenía mis amigos, entonces estaban los amigos del colegio, los amigos del barrio, entonces como que todo transcurría eh, como en estas actividades, ¿no? Y pues hay que estudiar ¿no? Entonces en ese momento creo que era más como estar. ¿No? Era Ujú, como que no había como el proyecto de vida o hay que trabajar, o sea, no se notaba tanto. Digamos que sí podría atreverme a decir que sí me costaba, como tenía tanto dolor, ya, ujú, tanto dolor, pues a la hora de vincularme, pues seguramente lo hacía muy superficial, sí, porque ¿para qué sentir más? Entonces seguramente mis vínculos, vincularme con nuevas personas, porque digamos las 2 o 3 personas, los 5 amigos claves, pues más allá del bien y del mal, pues nos conocíamos o nos conocemos ¿no? Y aún así, pues las personas también no entraban tanto a indagar, porque pues tocar ese claro, tema o tocar cualquier emoción era como, y mejor no, ¿sí? ujú, Hablar de eso porque es muy difícil, uy, ¿no? Pero la presencia, digamos, lo era ya todo, pero ya nuevos vínculos o nuevos contactos, pues claramente no, seguramente no profundizaba. ujú, Empecé a poner, probablemente empecé a aprender a poner ciertas barreras, pues para no sentir más, porque sí, si no, eso no estaba resuelto y no se podía entender, inclusive dentro de mi familia, o sea, con mis hermanos y mi mamá, era como, de ese tema no se puede hablar, de sentimientos no se puede hablar, porque es que ya hablar de sentimientos, ¿con qué herramientas si no he podido elaborar lo otro? sí, gestionar lo mismo tuyo. O sea, difícil. Y sientes que esto se convirtiera como en lo que trajera al día, ¿no? O sea, como en una Estar, super estar y, no sé, tengo que trabajar, tengo que, o bueno, perdón, sí, estudiar en ese momento, estudiar lo uno, lo otro, pero ya, sí, porque como vivir ya era una ocupar tu carga, tiempo, ¿no? claro, como distraerte, Exacto. porque era como, ya existir ya era mucho. Entonces, ¿para Ujú. qué pensar en existir si esto ya duele? Ya es bastante. Así se sentía, ¿no? Como Ujú, pesado, pero había, ujú. como te decía hace un momento, pues había otra parte de mí que mi alma, no sé, había algo que me jalaba, que,
después lo entendí y era como que, de hecho, mi mamá me lo dijo alguna vez y se lo he escuchado a varias personas decírmelo, digamos, como maestros o líderes o facilitadores, y es como que yo siempre he tenido un entusiasmo, ¿sí? O sea, Sí, como a pesar de lo doloroso que puede ser las circunstancias, es como que de alguna forma yo, o mi alma, para no atribuírselo como solamente como a la identidad, porque eso fue a muy temprana edad, eh, como que había un entusiasmo, una alegría de vivir, que eso me salvó, yo como pienso. ganas, ganas Sí, de como estar en la vida. motivación, ganas, como bueno, muestre a ver qué es curiosidad. Entonces, si conozco esos lugares de estar apagada y como Ujú. con mucho dolor, pero está esta otra parte que era como, venga, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que eso, Ujú, son como esa combinación, ¿no? ujú, De ese estar. Pero la desconexión es como en no profundizar en los vínculos. Yo ok. pienso que yo empecé ahí como a crear estrategias de autoprotección, Ujú, ¿sí? Para exacto, no vincularme tanto, para que exacto. no doliera, ¿no? Sí. Para no entregarme tanto, como no, Ujú, entonces más superficial, ujú, ¿sí? ujú. Em, Más superficial, y Ok, muy solo con selectiva. pocos, sí, como con pocos y en ciertas circunstancias, sí, entraba como a profundizar en el vínculo. Sí. Y bueno, digamos que en este punto me gustaría como que empezáramos a hablar un poco de la energía masculina y de cómo, pues tú previamente ya me has contado y pues conozco parte de tu proceso por el camino que estamos del Tantra. Em, ¿Cómo sientes que tú tomaste como esta energía masculina de pronto un poco distorsionada para poder seguir adelante? O sea, ¿fue como algo que, como un mecanismo de defensa que te ayudó a sobrevivir o cómo funcionó eso? Bueno, pues varias cosas, digamos que parte del proceso, digamos que yo empiezo como a tener, eh, a vivir, digamos, de los 15 en adelante, digamos, de los 15 a los 28, digamos que de los 15 a los 28, los 28 a 35. Hablemos Ujú, como de esas dos septenias, ¿no? ujú, ujú. Ya hablé de los dos anteriores más o menos, pero digamos que sí, Bueno, para perdón, ubicarme, aquí, es para ubicar mi cabeza. Yo sé que no no estamos en terapia, pero pero tengo que decir que Sony también es terapeuta, entonces por eso ella también usa estos términos, estas etapas y todo esto. digamos que como vamos a hablar de la energía masculina y la energía Ujú, femenina, entonces ujú. tengo que decir cuáles fueron las dos primeras energías, mis referentes, ¿no? Y es mi Sí, padre y mi claro, madre. claro. Entonces, pues yo tuve un padre con una energía masculina muy fuerte. O sea, yo Ok. podría decir como que tuve mucho padre, ¿sí? Entonces, una persona con mucha fuerza, mucha determinación, mucha acción, ¿sí? Y también dentro de su polaridad, de lo distorsionado de su masculino, pues Ujú, así como era muy elevado su luminoso masculino, pues su oscuridad, su luz oscura en lo masculino también era ok, demasiado, demasiado. sí, Entonces, eso se podría leer como una contradicción. sí, En un buen primer momento era demasiado confuso para mí ver a mi padre, ¿no? Como con esta fuerza y determinación, pero al mismo tiempo con esta violencia, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, para una persona pequeña, chiquita, ¿sí? Un niño, un adolescente, pues eso es contradictorio, ¿no? Y Ujú, no me cabía en la mente. Hoy en día ya digo, "Uf, qué honro y qué fortuna, ¿no? ujú, Porque gracias a esa fuerza, así haya sido distorsionada en un momento dado, a través de la violencia, digámoslo, que así pongámosle el nombre, ujú, mm, porque en algún momento, pues si él terminó asesinado es porque él también de alguna forma, por más que haya denunciado y haya hecho un bien, pues fue también por caminos del mal, ¿sí? sí,
Sí. Entonces, o sea, quiero decir, esto es que no es fácil, ¿no? O sea, no es Ujú, fácil aclararlo. O sea, ujú. él me enseñó eso, ¿sí? Sí. Que para llegar al bien también eh, se necesita atravesar el mal, Ujú. ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó? Que yo, por esta ausencia de padre, porque cuando mi papá se va, pues es como un abandono. Sí, claro. Y mi mamá, pues es demasiado para ella. Entonces la atención que yo iba a tener en mi mamá no iba a ser la misma si él no se hubiera ido. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo lo que hice fue, en esta ausencia de padre, uno, identificarme con él, Mm, ¿sí? sí. O sea, como Tú tomaste esa energía. tomé su energía desde su luz masculina y desde Sí. su sombra masculina, ¿Y tú la tomaste para el hogar, para para el núcleo del sobrevivir hogar? Sí, está bien. O sea, como para ti, pero también la en representabas en tu todo. hogar. En todo. O Ok. sea, en mis relaciones sexoafectivas, Ujú. en mi vínculo en mi sistema familiar, O sea, o sea, como tú si te lo hubiera, convertiste en el padre en ese hogar, no ¿no? así, no, no, Ok, yo creo que todos de alguna manera lo hicimos. ya, ok, Mi hermano de interesante. alguna manera, yo de alguna manera, mi hermana si se era chiquita, pues cuando grande también, ¿sí? Y mi Sí. mamá, pues ahora, la energía femenina de mi mamá Eso te iba a preguntar, es ¿cómo era tu mamá? exacto, entonces ahora vamos a la energía femenina de mi mamá, Sí. ¿sí? Que la energía de mi mamá, bueno, entendamos algo y es que cada uno, más allá del género, pues tenemos energía masculina y femenina, ¿sí? Sí, y Pero en eso este es momento algo. estamos hablando de que el modelo de energía masculina la tomé de mi padre, cómo la tomé, y la energía femenina, cómo la tomé de mi madre, Ujú. ¿sí? Y creo La que es de, importante, perdón, esa aclaración, porque de pronto hay personas que no creen que esto sea posible, pero todos los seres humanos, indiferentes si somos hombre o mujer, tenemos energía femenina y masculina, que tenemos de pronto una más alta, una más baja, pero las usamos para todo en el día a día, en el trabajo, en la casa, en todo lo que hagamos, usamos las dos energías. Sin embargo, esta energía femenina y masculina la puede uno vivir y encarnar como en su luz o en su positivo o en su energía más alta, pero también la puede vivir en su energía más baja o un poco distorsionada, que es un poco lo que estamos hablando aquí con ajá, Sonia, de cómo era la energía masculina de su padre en su energía más alta y más baja y de la la de mi madre. mamá. Entonces Ujú. la energía femenina de mi mamá o ha sido, que también se lo agradezco, así como la de mi papá era muy masculina, la de mi Ujú. mamá era muy femenina, ¿sí? Claro, porque Entonces, para la polaridad. entonces mi mamá, dentro de su distorsión de lo femenino, pues era una mujer que además de las circunstancias Ujú, que nos tocó vivir, que en ese momento se entendía tocó, pero después era como un trabajo del alma, de ujú, rectificación, pero en ese momento era como mi mamá enfrentar esto como desde la confusión, ¿no? De sí, cuando lo femenino está como en su oscuridad, que es como confuso, distorsionado, melancólico, víctima, ¿no? Como que es como el hoyo, ¿no? sí, Como sí, todo es muy confuso, sí, ¿sí? Y muy dramático y muy doloroso, ujú, y no es claro, y sí, ¿no? Es como muy enredado, me parece a mí, como muy loco. Y desde su luz, pues mi mamá, lo femenino, pues una mujer, pues que lo dio todo sí, en la nutrición, en el dar, pero pues también tuvo que desarrollar su masculino de después. proveer, de ordenar, de direccionar el hogar. O sea, fue para mi mamá es admirable, una Y, mujer muy fuerte. y ella, digamos, tuvo que encarnar un poco este masculino después de lo de tu padre o antes, Pues mi mamá, yo en algún siento que siempre momento. ha sido una mujer muy fuerte, ella es Sí, llanera ah, y claro. ella es, además de ser llanera, es
pues también ella vino pues de un lugar también que lo tuvo afortunadamente, fue muy consentida, muy amada, muy querida por mis abuelos. em, y ella tuvo afortunadamente una niñez muy, muy buena, que yo siento que eso le dio muy buena base para después enfrentar todo lo duro que tuvo que enfrentar. Entonces, pues Sí. ella, yo pienso que ella tiene esta fuerza, o sea, ella no desarrolló, ni, por ejemplo, gracias a Dios, tiene 70 años en este momento, va a cumplir 71 este año, en Ujú, marzo. ujú, eh, no tiene ninguna enfermedad de base, o sea, ha tenido cosas, pero siempre como que de un momento a otro todo se mejoró. Y para la edad que tiene y tú sabes que emocionalmente se desarrollan enfermedades, ¿no? ujú, No, ujú. no bien gestionadas. Mi mamá, una capacidad impresionante, o sea, Wow. un espíritu muy fuerte. Sí. Entonces, desde esa polaridad, lo que yo aprendí de mi mamá, em, o vi fue como este femenino cuando estaba en su distorsionado, a mí no me gustaba. Lo rechazaba. Para mí esto era como no inadmisible, ¿sí? Entonces yo empiezo como a tomar una posición también dentro de mi carácter y es como, no, no hay que tomar esa posición de víctima, ¿no? Ujú, Entonces yo empecé para poder sobrevivir en mi afán, ujú. pues era ya cuando la vida dejó de ser como estar y explorar y estar con los amigos y bla, 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 pues ya era como empezar como a los 30, ¿sí? Que ya Ujú, tú empiezas a producir, ¿no? Como hacer. ujú, trabajar. Entonces la sociedad te empieza como los condicionamientos también empiezan a ser como mucho más fuertes, como Sí. cásate o no sé qué, compra, en fin. Ujú, Entonces, yo empiezo como a rechazar un poco esto, que para mí lo femenino era como la víctima, no ujú, la nutrición y el consentir o el ser relajada, fluida, sensual, no, eso no estaba como en mi radar, era sí, como para mí en ese momento como ser víctima, no, sí, sí. ¿sí? Y me funciona más. Pues identificarme con mi padre por su ausencia y volverme pues la que lo resuelve todo, resuelve su propia vida, Ujú, ¿sí? ujú, En términos emocionales también, económicos, ya después de que mi mamá, pues yo termino de estudiar la universidad, ya ujú. después de ahí pues ya soy absolutamente independiente, inclusive pues mi mamá, sin pedírnoslo en nuestra casa, nosotros le damos a mi mamá pues una cuota, ¿sí? En la casa Ujú. con mi hermano cuando empezamos a trabajar. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, pero todo esto es como dentro del esquema ¿no? De ir como haciendo y administrando y organizando y adelantándonos y anticipándonos, como organizar, o sea, como empezamos, yo siento que yo empecé a como a desarrollar un mecanismo y una mente muy administrativa. Esa Ya. sería como la palabra, Sí. ¿sí? Muy administrativa, muy Como empezar a organizar todo, de resolver, ¿no? De actuar. de actuar, de resolver, de anticiparme, de... Entonces, eso no ayudaba tampoco con esta parte de mí de vincularme desde un lugar más profundo, más íntimo, mucho más Ujú, emocional, de empezar a expresar mi emoción. ujú. eh, Eso se fue ocultando y Claro. lo empecé a rechazar. O sea, fue como un rechazo, como, no, acá hay que salir adelante y sobrevivir, Ujú, hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. Eso sí, afortunadamente como que tenía eso, ¿no? Como que, bueno, como ya sé que me gusta la psicología y que quiero hacer eso, entonces digamos que, y me gusta el diseño, entonces afortunadamente eso fue algo a favor mío, aunque estuviera en automático, pues tenía como de antemano esos propósitos, ¿sí? ujú. Entonces tampoco era que fuera tan, o sea, sí me fui muriendo en vida, Sí. eh, y eso se empieza a evidenciar más fue en las relaciones De pareja. sexoafectivas. Ok. Yo empiezo a darme cuenta esa incapacidad mía de amar.
Ok, queriéndolo hacer. sí. O sea, es una cosa, Pero o sea, es como incapacidad de amar, incapacidad de las relacionarse, dos, incapacidad de pronto de sentir las tres, y de abrirse a recibir las al otro. cuatro. Ok, No, era una cosa, o sea, te lo juro, o sea, yo recuerdo estar en mi habitación y decir, este personaje me ama y yo no puedo. O sea, ahorita es chistoso, pero era como, ¿cómo se hace? Y era sentir dolor por no saber cómo entregar, cómo de dar una expresión de afecto, cómo ok. sostener el vínculo, cómo dar un abrazo y no huir. Ujú. ¿No? O sea, como entonces lo que yo hacía era evitar, Sí, ok, retirarme, no comprometerme, sí, o sea, exacto. El mecanismo era huir, ¿sí? sí, era más fácil. Sí, sí, sí. Cuando Eh, se ponía muy como ya muy profundo, profundo, muy tierno, muy amoroso, sí, entonces yo salía corriendo porque sí, me quedaba paralizada. sí, O sea, era parálisis lo que yo sentía, sí. parálisis completa. O sea, esa parálisis que yo sentí en que no solo por eso fue que yo creo que fue así, cuando recibo la noticia de que mi papá pues falleció, pues Ujú. esa parálisis es como esa misma Lo sensación del mismo trauma, lo empecé a repetir después cuando cómo con las hacer con las parejas. parejas, cómo se expresa esto. Y Ujú, empiezo pues a ser muy defensiva, ujú, porque pues estoy obviamente en la mente, ujú, eh, también en el trabajo, probablemente en los trabajos también al principio, en los primeros trabajos, también como era orientada al resultado, sí, ¿sí? sí, 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 Pero era fácil para mí sí. hacerlo. Sí, ya estabas, o sea, ya fluías con esa energía, ya era tuya. Sí, yo desarrollé un carácter que soy orientada al resultado, eh, eh, tengo mucha motivación, empiezo lo que termino, me encanta hacer muchas cosas, llenarme, ¿no? Porque eso fue lo que aprendí a hacer. Ujú, eh, y, y, mm, y por dentro como un pitillo, haz de cuenta, ¿no? Como que por fuera mucha cosa, pero por dentro pues el vacío, pero era sobre este tema de la dificultad de contactar con la emoción porque no sabía cómo, porque tenía miedo a sentir más dolor, digámoslo sí, así. sí, sí. Porque para mí amar era doloroso, ¿para qué Igual si a me lo dolor. van a quitar o para qué si esto no? Entonces mejor vámonos a lo práctico, ¿sí? Ujú. Esa parte. Listo. Y entonces, bueno, todo esto se convirtió, esto es como un resumen de lo que se convirtió tu vida hacia adentro, hacia afuera. Y si nos vamos más adelante, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que esta desconexión emocional, esta hiperidentificación con lo masculino ya no te estaba protegiendo o ya no te estaba sirviendo para avanzar? O este llamado del alma de, bueno, a ver, Tal cual. movámonos, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿O Sí, qué empezó a obviamente pasar? estamos hablando de todo esto en un resumen súper Sí. rápido, pero sí, digamos que teniendo estos referentes de padre y madre, que era lo que tenía, y yo pues sin haber elaborado muchas cosas y sobreviviendo, pero en el fondo dándome cuenta que me costaba mucho en las relaciones de pareja, que es donde realmente más se sienten las cosas, pues esa Ujú, incapacidad de poder sostener el vínculo y entregarme al amor. ujú. Entonces tengo una pareja con la que vivo con él a los 35 años. em, sí, a los 35. Ah, bueno, no, bueno, sí, a los 35 años. Bueno, no voy a ponerme a contar todas las historias. Lo siento, chicos. Así, Para la próxima. exacto. El caso fue que, sí, Al llegó, punto clave. llegó este gran maestro que no debería atribuirle esto, pero pues así fue. eh, Lo que es. y él me dijo todo, él tuvo la valentía de poderme decir todo lo que yo ya me había dado cuenta y los demás se habían dado cuenta, pero de pronto nadie me había dicho, Wow. Te ¿sí? lo digo en la cara. Sí, me lo dijo en la cara porque hubo un despertar. No sé si es espiritual, de conciencia,
no sé cómo llamarlo, hubo algo por encima de mí que me sacudió. Ujú. Y es que en un momento dado, un día a las 3 de la mañana, yo quedé levantada, sentada al lado de lo que era, de quien era mi pareja en ese momento y con una angustia, Mm. como con una cosa, como una ansiedad, una angustia, un no sé qué, algo está pasando, algo estoy haciendo mal, que lo que está sucediendo, algo va a pasar. Y, y yo le digo a él, como lo despierto y le digo, algo está pasando, por favor, dime qué es lo que pasa. O sea, me quería salir de los chiros, como salirme a la venta, corriendo del apartamento, Como un ataque de ansiedad o de pánico. pero al mismo tiempo me estaba como circulando mucha información Ok. en mi mente sobre mi vida, Oh, sobre lo que wow. venía Ya. aconteciendo en mi vida. Y pues la verdad es que dentro de esa identificación para sobrevivir y que tomé, digamos, de lo masculino distorsionado, pues fue la infidelidad. Ujú. Sí. Ajá. Entonces yo le había sido infiel a esta persona Sí. y él ya sabía, Y no te pero había yo no dicho. sabía que él sabía. Ok. Entonces, en esta locura mía de algo está pasando mal, yo me empecé a preguntar como yo, cómo estoy llevando mi vida, dime algo que está. Y él me dice y me siente y me dice, mira, Sonia, ya que me lo estás preguntando, ¿no? Se le tiene. Y empezó a hacerme todos los descargos como tu forma de tal, tu forma tal, tu tal cosa. Y por allá de últimas me dice como, y ya sé que pasó esto, pues que así infiel o fuiste infiel o lo que sea, ¿no? Wow. Para mí fue como, yo no paraba de llorar de una manera desconsolada. Total, ese fue otro antes y un después en mi Ujú. vida. Ujú. Él sale del apartamento en ese momento, pues se va, o sea, son las 3 de la mañana, él tenía que trabajar a las 7, salía a las 7 para trabajar a las 8, entonces todo ese tiempo lo Ah, trasnochados. Y ujú. cuando él sale, algo como que me hace rendirme. Yo me arrodillo en el apartamento y duré no sé cuántos minutos, 40 minutos, arrodillada pidiéndole al infinito, a Dios, al cielo, como ya sé, o sea, ya sé que tengo que cambiar, Ujú. que al final, pues sí, yo decía cambiar, pero no era cambiar, pero era como darme cuenta y sacar a la luz de todo eso que había ocultado, ¿no? Como que había Ujú. guardado, que había evitado, pues para no sentir dolor y poder pues sacar. Entonces Ujú. pedí como que me mostrara el camino y ahí empecé mi proceso. Yo tengo 46 años y digamos que ahí empecé mi proceso de conciencia, Sí. digámoslo así. Y ahí empiezo yo a pues hacer diferentes procesos. Ya Ujú. puedo empezar a hacer un trabajo terapéutico, imagínate a los 35 años. Yo soy terapeuta no desde el principio, yo antes trabajaba en fundaciones, entonces ya Ujú. digamos que cuando yo ya empiezo a hacer un proceso de trabajo personal de depuración, Ujú. obviamente esta relación pues terminó. Claro. ¿M? Y esta relación, entonces yo lo que entro es en un periodo de soledad eh, sagrada, digámoslo así, Ujú. de hacer Ujú. una depuración. Sí. Y yo entro a hacer una depuración y empiezo a hacer terapia, como te digo, tomo la decisión de entrar en celibato para hacer Ujú. como una limpieza o depuración de la forma como me vinculaba sexualmente. Mm, empiezo a, a estar en mi cueva, ¿no? Como Ujú. hacer, ahí sí empezar a mirar eso que antes no había podido ver porque no tenía cómo hacerlo. Gracias por quedarse hasta aquí. Este episodio hemos decidido ponerlo en dos partes. Esta primera donde Sonia nos cuenta un poco de cómo vivió su experiencia, su trauma y su vida desde la supervivencia. Y en la siguiente parte les contaremos cómo a través de su trabajo interior ha logrado superar muchas cosas y tener una vida con más herramientas. Nos vemos, chao.